Buenos días, hermanas y hermanos. Vamos a finalizar hoy en este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Hemos estado predicando 5 veces sobre este capítulo número 2. Es un capítulo muy importante. Y al final de este capítulo de Hechos, de este capítulo 2, nos encontramos con una descripción de la Iglesia en sus primeros días. Un inicio de la Iglesia que fue tan ideal como único. Y tan ideal como único como lo fue también los hechos que le precedieron. Los hechos que precedieron antes de la formación de la Iglesia. Y antes de leer el texto que nos va a ocupar hoy, recordemos lo que ha estado sucediendo ese día allí en Jerusalén. Ese día en que estaban reunidos los discípulos era el día de Pentecostés. Y era esta fiesta, estaban juntos unánimes, tal como les había mandado el Señor Jesús. El Señor Jesús les dijo que esperaran juntos porque llegaría la promesa del Espíritu Santo. Y tal como les prometió Jesús, vino el Espíritu Santo de repente sobre ellos, en forma como de lenguas de fuego. Y recordamos que entonces todos empezaron a alabar al Señor en las lenguas respectivas de todos los peregrinos que estaban en Jerusalén celebrando esa fiesta de Pentecostés. Cada uno les oyó hablar en su propia lengua materna y quedaron asombrados. Muchos quedaron asombrados, pero hubo otros que se burlaron. Para otros fue un motivo de burla, pero Pedro tomó la palabra. Pedro tomó la palabra y respondió a esos que se burlaban, haciendo referencia a todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento y que hacían referencia al Mesías. Y les dijo que en Jesús se cumplían esas profecías. Todas las profecías del Antiguo Testamento referidas al Mesías se cumplían en Jesús de Nazaret, al cual les dijo Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nuestro pasaje para hoy son estos últimos 7 versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a leerlos, a repasarlos para tenerlos frescos en la mente. Y dice así, Hechos 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, después de conocer la revelación, de conocer lo que la palabra nos trae, viene también un llamado al arrepentimiento y a una nueva vida. Por eso, hermanos, si sabemos bien cuál es la verdad revelada, si lo conocemos bien, debemos vivir conforme a esa verdad que nos ha sido dada. Saber y conocer la verdad de Dios nos da objetividad, nos da también una visión clara e imparcial de Dios y del hombre.
Y eso debe provocar en nosotros una nueva manera de vivir. Y de eso, hermanos, se ocupa el Espíritu Santo, de aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones y darnos una nueva visión y una nueva manera de vivir. Y nos guía el Espíritu Santo a través de lo que ha dejado escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Escrituras divinas. Ya hemos visto en los versículos anteriores que el viento recio, las lenguas y todas las señales y maravillas fueron temporales, tuvieron su función en ese momento. En ese momento tuvieron la función importante de llamar la atención. Pero ahora, hermanos, debemos notar cuál es la acción y la función del Espíritu Santo que nos ha quedado. Y el efecto mayor que nos ha quedado es que el Espíritu Santo nos da esa nueva vida que persevera, esa nueva vida con amor, que persevera en oración, que persevera con adoración al Señor y que también persevera en la enseñanza y en la comunión, donde hay comunión entre los hermanos, donde hay unidad, con alegría y con gozo. Por cierto, hermanos, fijaos que cuando más conocemos y entendemos mejor las Escrituras, somos testigos de un nuevo milagro. Somos testigos del milagro de la iluminación del Espíritu Santo a nuestros corazones. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones milagrosamente. Ciertamente lo que somos y lo que tenemos viene de Él. Él lo ha puesto en nosotros. Todo lo que tenemos viene de Dios y viene por su gracia y por su misericordia. Recordemos que por su gracia nos da lo que no merecemos. Por su gracia nos da perdón y vida eterna. Y por su misericordia no nos da lo que sí que merecíamos. Merecíamos juicio y muerte. Vamos a empezar con nuestro texto para hoy. Y el primera parte vemos que ponemos dispuestos a recibir. Versículo 41. Y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Estamos de acuerdo, hermanos, que para recibir la palabra primero debe ser proclamada, ¿verdad? Esto es de cajón. Como también es verdad que una vez recibida la palabra, damos testimonio público de conversión cuando nos bautizamos. Recordemos que el bautismo, hermanos, es un acto externo que simboliza lo que pasa en nuestro interior. Pero fijaos, hermanos, que la proclamación de la palabra está sustentada por el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu quien prepara los corazones para que reciban la palabra de vida. Los prepara para que estén dispuestos para recibir la palabra de vida. Esa palabra que recibieron en ese momento es la misma que recibimos todos. Que el Jesús que fue crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. ¿Y qué es esto, hermanos? Sino que en Jesucristo encontramos esas dos naturalezas. Es verdadero hombre para ser Cristo y verdadero Dios para ser Señor. Verdadero hombre con naturaleza humana. Una naturaleza humana que todos vieron, perfecta. Y en esa naturaleza se ofreció a sí mismo en sacrificio para perdón de pecados y vida eterna. Asimismo, hermanos, así se cumplen todas las profecías, todo lo que anticipaba el Antiguo Testamento, las profecías, los sacrificios, todo eso ya se ha cumplido en Jesús. Y todo eso es lo que han proclamado
los apóstoles. Y todo eso es lo que reciben los que han sido llamados por el Señor. Y así se hace patente, se hace verdad la gracia y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Se hace real. Hermanos, estos son unos hechos extraordinariamente significativos, por cuanto el plan eterno de Dios fue revelado y ejecutado en la tierra y en el cielo. El plan eterno de Dios fue revelado y ejecutado tanto en la tierra como en el cielo. Y recordemos esta definición que nos da Pablo, que le da Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:16, un texto conocido por todos, que dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio de nuestra fe. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Todo, absolutamente todo lo que hizo Dios por nosotros está en la palabra que el Espíritu Santo hizo que recibieran ellos. Y esto es lo que predicamos hoy también. Jesús ha resucitado y ha ascendido a la diestra del Padre. Su obra en la tierra concluyó y ahora en el cielo intercede por nosotros. Y aquí con nosotros está el Espíritu Santo, el cual nos ilumina a través de las Escrituras y nos prepara para estar dispuestos para recibir el mensaje del Señor. Como hizo con ellos, también lo hace hoy en día. Nuestro segundo punto, le hemos puesto por título, un título que recordamos mucho de un himno que cantamos, Firmes y Adelante. Y lo vamos a ver en los versículos 42 y 43. Dice así estos versículos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, para mantenerse firme y seguir adelante hay que perseverar, y hay que hacerlo a partir de una base firme. Aquí la palabra griega que se usa para perseverar es proskartereo, que indica ser fuerte hacia algo. Dicho de otra manera, es ser continuamente constante, constantes en algo, como lo dicen en otras versiones. Y aquí vemos que es esa constancia, esa perseverancia era una evidencia clara de lo que había sucedido en su interior, en su corazón. Y sí, hermanos, esto también es lo que se espera que ocurra en cada creyente fiel. Así como vemos que ellos perseveraban, también cada creyente fiel debe perseverar. Y ellos perseveraban porque tenían amor por el Señor, amor por la palabra de Dios, amor los unos por los otros. Tenían amor por la oración, tanto pública como privada. También nosotros, como creyentes fieles, debemos reflejar y tener ese amor en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo, hermanos, es quien nos da esa perseverancia para ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con el texto, vemos que estos versículos finales ya nos ubican, ya nos llevan a los días posteriores a la fiesta de Pentecostés. Y aquí se nos da un relato conciso de las características que tenía esa iglesia primitiva.
Y en primer lugar vemos que era una iglesia que aprendía la doctrina de los apóstoles. Dedicaban tiempo y atención a lo que les enseñaban los apóstoles, ya que ellos, los apóstoles, fueron comisionados por Jesucristo. Ellos habían sido comisionados para enseñar y para fundar la iglesia, y para ello fueron llenos del Espíritu Santo. Y así ellos pusieron las bases para edificar la iglesia. Y como dice la Escritura, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y esta enseñanza de los apóstoles nos ha llegado hasta hoy. Y la tenemos por escrito en la Biblia. Y por cierto, hermanos, es necesario conocer bien la Biblia, escudriñarla con precisión, para no ser engañados y tener a través de ella una base firme. En segundo lugar, vemos que era una iglesia en comunión. La palabra aquí nos habla de la comunión de los hermanos en la iglesia, la comunión de los santos apartados por Dios. Y fijaos cómo define el diccionario esta palabra comunión. Dice que la comunión es la participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales, mutuamente entre sí, como partes y miembros de un mismo cuerpo. Lo repetiré despacio. La comunión es la participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales, mutuamente entre sí, como partes y miembros de un mismo cuerpo. Esta es una iglesia, hermanos, en la que todos compartían, todos tenían un mismo sentir y andaban todos en una misma dirección. En tercer lugar, vemos, hermanos, que era una iglesia que oraba. Ya desde el principio, la iglesia del Señor ha dependido de Él y por eso nos dio también la oración. En la oración adoramos y alabamos al Señor con acción de gracias y al mismo tiempo imploramos a Él por el sustento y la protección divina. No basta con tener comunión los hermanos unos con los otros. Primeramente también debemos tener comunión con el Padre. Y cuando oramos tenemos esa comunión con el Padre. Cuando oramos, hermanos, realmente estamos en su presencia, teniendo comunión y comunicación con el Padre. El versículo 43 nos dice también que esta era una iglesia en la que sucedían cosas, muchas señales y maravillas. De tal manera, hermanos, que sobrevino temor a toda persona. Algo muy grande estaba sucediendo, y es que se estaba desarrollando en la tierra el plan de Dios con firmeza. Se estaba desarrollando con firmeza. Y esto produjo más que asombro. Produjo en ellos un temor reverente y respetuoso, viendo cómo el plan de Dios seguía adelante con firmeza y estaban en su presencia. Todo estaba sucediendo tal como se había profetizado y prefigurado desde el principio, desde Génesis 3:15. Todo se había cumplido en Jesús de Nazaret y ahora la iglesia se fundaba sobre eso. Nuestro tercer punto le hemos titulado Unidos en todo. Y lo vemos en los versículos 44 y 45. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, aquí Lucas nos describe una iglesia que es más que solidaria. Es una asamblea en la que todos van en una misma dirección, unidos, cuidando unos de otros, haciendo todo lo necesario para que nadie tenga necesidad. Una asamblea que no tenía apego por las cosas materiales.
Y si por la necesidad de los hermanos se necesitaba vender algo, lo que fuera, lo vendían. Todos tenían un mismo sentir, andaban en una misma dirección, unidos, guiados por el Espíritu Santo, redimidos, sabiendo que eran redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo, unidos en todo. En fin, hermanos, era como debe ser, practicando los mandamientos que el Señor Jesús nos dio. En Mateo 22, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Les dijo, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué podemos deducir de esto, hermanos? Pues que como seguidores de Jesús debemos cuidar unos de otros y no tener excesivo apego para las cosas materiales. Y debemos estar atentos a la necesidad del que está a nuestro lado. Recuerdo siempre que mi padre me enseñó desde pequeño, me decía, los bienes son para los males. Y si por necesidad tienes que deshacerte de un bien material, si es por necesidad, hazlo. No es ninguna deshonra. Los bienes materiales son también para ayudar cuando hay necesidad, cuando hay males. Y cuando hay necesidades que se deben cubrir, si hace falta desprenderse de algo material, se desprende. No hay nada más que decir. Sin embargo, hay que decir también y hay que aclarar que aquí, en este pasaje, no se promueve la vida comunal. Tampoco se promueve el comunismo. No se desnuda uno para vestir a otro. Se trata del amor de Dios entre los hermanos para cubrir nuestras necesidades, para estar unidos y andando en la misma dirección. Nuestro cuarto punto nos habla de la alegría. Vamos con los dos últimos versículos. Alegría, amando a Dios y a los hombres, a los hermanos. Versículos 46 y 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En estos versículos volvemos a encontrarnos otra vez con la palabra perseverar, continuamente constantes y ocupados juntos, adorando a Dios en el templo, compartiendo en las casas, partiendo el pan, participando de ello, perseverando día a día en unidad, como un solo cuerpo. Atrás queda ese día de agobio, ese día cuando reconocieron su pecado y clamaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Atrás queda ese día. Finalmente vemos que ahora están felices y gozosos, adorando y compartiendo, con alegría y con sencillez de corazón. Y además, añade a esto que tenían estimación de todo el pueblo. Todos veían con agrado esa unidad, ese amor, ese compartir, esa adoración a Dios todos juntos, esa alegría, obedeciendo lo que Dios les ordenó. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sí, hermanos, si amamos a Dios sobre todas las cosas, también amaremos a nuestros semejantes. Y tal como Él nos perdonó, también perdonaremos nosotros. Si hay amor, debe haber también perdón. Y Jesús fue muy insistente en eso. Y dijo que deberíamos de perdonar hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Si hay amor,
debe haber perdón. No puede haber amor sin haber perdón. ¿Os parece que cuesta mucho esto, hermanos? Pero no debería. No debería costarnos mucho, porque el que ama, perdona. Y el que ama, comparte con alegría. El que ama y perdona siente empatía por el prójimo. Termina este capítulo, hermanos, con una declaración del poder de Dios y de su autoridad. Porque es Él, es Dios el que añadía cada día a los que habían de ser salvos. Es Dios quien actúa, es Dios quien añade, es Dios quien interviene primero. Porque Él tiene poder y autoridad para hacerlo. Como conclusión, hermanos, finalmente tengamos en cuenta y recordemos una vez más que las buenas nuevas, el Evangelio, viene con poder para salvar, con poder para transformar corazones de piedra en corazones de carne, para hacer de nosotros nuevas criaturas conforme a su imagen. Y hoy, como entonces, el Espíritu Santo sigue aplicando el Evangelio con poder para quebrantar corazones, con poder para quebrantar corazones que confiesen al Salvador y confiesen esa gran necesidad de perdón que tenemos. Y asimismo, hermanos, el Espíritu Santo nos trae paz y esperanza y nos mantiene en comunión, con alegría, con gozo, manteniendo a los creyentes unidos, perseverando, adorando a Dios en unidad, con un mismo sentir en el corazón, caminando en la misma dirección, perseverando y perseverando. Y por cierto, hermanos, mirad, esta perseverancia de estar siempre, constantemente, continuamente ocupados en adorar con amor a Dios y vivir en comunión con los hermanos, esta perseverancia también nos prepara para otra clase de perseverancia. Y es cómo perseverar y cómo seguir adelante cuando todo parece ir mal. Cuando las cosas vienen mal, si perseveramos en el Señor, Él nos dará también perseverancia para seguir adelante cuando todo vaya mal. Cuando solo veamos nubes grisas y montañas en el horizonte, entonces Dios nos perseverará. Ved pues, hermanos, que si perseveramos en el Señor, aun en esos momentos difíciles, el mismo Espíritu Santo nos convencerá a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y de que su gracia y su misericordia nos mantendrán y nos sustentarán. Él nos sostendrá, como cantamos en el coro. Él nos sostendrá, perseverando. Si perseveramos en su palabra, en los momentos difíciles también podremos perseverar, seguir adelante, porque Él nos sostendrá por su gracia y su misericordia. A la asamblea de sus hijos, unida como un solo cuerpo. Que así sea. Oremos al Señor.